Pues fíjate, Juan, que el día de hoy vamos a conocer cómo a través de la tecnología podemos encontrar pues pareja para la gente que andamos sola y así por supuesto evitar pasar mal el 14 de febrero. Pero también a través de la tecnología pues podemos correr riesgos. Vamos a conocerlos aquí en Sexo en la Ciudad. Irene Moreno nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Irene? Muy feliz, Bienvenida. mi querido Quique, ya preparándonos para el 14 de febrero. Es que ya viene, ya está a la vuelta de la esquina. Así es. Mucha gente está sola, ¿no? O está acompañada. Mucha gente utiliza la tecnología para realizar diferentes actividades. Pero también, ¿por qué no? Pues para darse un taco de ojo, ¿no? Para empezar a buscar pareja y ya pasar sus días acompañado, ¿no? Así es, mi querido Quique. Mira, pues afortunadamente la tecnología, bueno, tiene muchas ventajas en la vida cotidiana. Ya no podemos concebir, incluso escuchaba yo una nota, que en la canasta básica se van a incluir el día de hoy ya los teléfonos celulares y todos estos aparatos, porque en realidad forman parte ya, el hijo ya en sexto de primaria te pide, ¿no?, que necesita su teléfono celular. Es una nueva manera de ver la vida. Y las relaciones interpersonales también están empapadas por la tecnología. Sí. Muchas personas que no tienen tiempo, por ejemplo, para salir a ligar, digamos, lo que se hacía en otros tiempos, ¿no? O que la gente iba a dar alrededor del parque la vuelta para conocer a posibles candidatos, pues esto ya realmente no sucede y la manera en que las personas se están conociendo es a través de estas nuevas tecnologías. Sí. Tan es así que, bueno, pues hace algunos años, cuando surgió el Internet, sabíamos de muchas personas que llegaban a conocer a través del Internet a muchísima gente. Bueno, pues hoy el Internet se ha ido especializando y se han creado estas aplicaciones que tú puedes bajar en tu teléfono celular, por ejemplo, en tu teléfono inteligente, para conocer nuevas personas. Hay una página que quizás es una de las más populares que se llama Tinder, donde tú incluso pones tu ubicación. Y entonces dices, bueno, pues yo estoy aquí viviendo ahorita en este momento. Ándale. En la ciudad de Monterrey y entonces quiero conocer a alguien porque, bueno, soy nueva en esta ciudad y me gustaría tener pareja. Bueno, pues tú en ese momento vas a llenar o se va a llenar de posibles candidatos y eventualmente tú elegirás a alguien que puedes ir a conocer ya físicamente en un lugar. Bueno, está padrísimo, mucha gente así ha encontrado hasta amigos. Una persona conocida decía, pues yo me fui a Europa y no conocía a nadie, yo no quería tener un romance, yo quería conocer la ciudad y la mejor manera era con alguien local. Y entonces en París encontró una francesita que hablaba español, que lo paseó por todo París, lo invitó a cenar, no hubo romance, simplemente hubo amistad. Eso estuvo buenísimo. Y paseo estuvo buenísimo. Otra conocida mía y paciente me decía, fíjate que voy a ir a una boda a Cancún y va a estar mi ex, no quiero que aparezca ahí yo sola. Entonces se metió al Tinder y por supuesto encontró un galán en Cancún que la acompañó a la boda. Ándale. Y además, que es muy diferente a las páginas de acompañantes que cobran, ¿no? Sí, en claro. este caso son personas que como tú quieren conocer a alguien más. Okay. Y en un momento determinado puede ser para tener una relación de amistad, una relación de romance a largo plazo o simplemente para tener sexo. Claro. Y esto se tiene que decir muy claramente. De lo que se trata es que me la pase bien esta noche, como que traigo ganitas, como que no tengo con quién pasar este 14 de febrero o simplemente este fin de semana. Y puede haber alguien que cerca de tu localidad te encuentre. Tú puedes ver las fotografías. Estos están con, digamos, tienen una interrelación con el Facebook. Sí. Entonces tú puedes entrar al perfil de esa persona y asegurarte que se llama como dice llamarse, que es la persona que te agrada, ves, a lo mejor hay amistades en común y de esta manera tú puedes tomar la decisión si ir a conocer o no a esta persona. Es que justamente, Irene, todo esto suena padrísimo si viviéramos en un mundo rosa, ¿no? Claro, claro. Que sabemos que pues no existe la delincuencia, ¿no? No existen las enfermedades, pero desgraciadamente pues están estos aspectos, ¿no?, que rodean, ¿no?, a las personas que utilizan este tipo de aplicaciones. Tienes toda la razón. ¿Qué tendríamos que hacer entonces sí para disfrutar de ellas, pero previniendo todo esto? Claro, totalmente. Mira, en primer lugar, bueno, tu honestidad como usuario es súper importante. Sí. Pero evidentemente tú no sabes la honestidad del otro, porque sabemos también que yo me puedo crear una página de Facebook inventada y ponerme Juan Pérez y hacerme pasar por alguien que no soy. También a través de esto muchas redes, incluso de tratantes de personas, desafortunadamente también aprovechan para captar a personas que inocentemente pueden caer en sus redes. Pero bueno, vamos a poner en el mejor de los casos, ¿qué es
lo que tienes que hacer? Ok, evidentemente entrar, checar que efectivamente esta persona, como decíamos en el Facebook, si hay personas conocidas o amigos en común, esto es muy importante. Y por supuesto, cuando te cites con esta persona, no hacerla en la primera cita, ni en tu casa, ni en la casa de la otra persona, sino en un lugar público. Claro. Súper importante que además sepa alguien de tu confianza Que vas con alguien, a ¿no? dónde vas a ir e incluso Sí. mandarle tu ubicación. Sí. Súper importante no irte a la primera cita a un lugar recóndito donde no sabes qué es, incluso si de lo que se trata es de tener sexo, que sea en un lugar abierto, en un hotel donde vaya mucha gente, no en un lugar que quién sabe dónde puedes terminar ahorcado, muerto o lo que sea. Sí, ni siquiera en tu casa, ¿verdad? Ni siquiera en tu casa. Hay gente que tiene estas experiencias que afortunadamente algunos de ellos han vivido para contarlos, Sí. otros no tanto, que bueno, han tenido encuentros desafortunados. Y entonces yo creo que en este momento la tecnología tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros expuestos a la tecnología. Claro. Hay páginas como el Grindr o Grindr para personas homosexuales, hay personas que incluso pueden tener una affair o una aventura estando casados en una página específicamente diseñados para aquellos que quieren ser infieles. Así es. Entonces, bueno, hay de todo en esta viña del Señor. Lo importante es que sepamos usarlos con inteligencia, con responsabilidad y usando una cosa que debería de ser el mayor de los sentidos, que es el menor de tales, que es nuestro sentido común. Así es. Úsenlo, protéjanse y diviértanse. Muchas gracias por estas recomendaciones. Irene Moreno. Gracias, mi Kike hermoso. Nos vemos pronto, Claro que ¿eh? sí. Bueno, pues ya saben, hoy es jueves. Hagan el amor y no la guerra y los espero la próxima Muy buena semana. recomendación. Eso es todo. Y también